Me encontraba en mi oficina aquella noche. El reloj acababa de marcar las 8. Y tal y como esa tarde había quedado con mi esposa Itzel, iríamos juntos a cenar, pues ella me había prometido que me daría una noticia muy importante. A mí nunca me gustó sentir la incertidumbre, así que toda la tarde estuve tenso, porque es real que cuando una mujer te siembra la incertidumbre con algo así, definitivamente es algo muy difícil de sobrellevar. Nunca se sabe qué carta va a tener esa mujer bajo la manga. Bajé por el elevador, me subí a mi auto y me fui directo para la casa, donde ya me esperaba mi esposa muy arreglada. Yo solo me bajé por un vaso de agua y ambos subimos al automóvil para comenzar la marcha hacia un restaurante cercano, donde pasaríamos una tranquila velada. Sin embargo, yo estaba lleno de incertidumbre, y en eso le pregunto: Pues bueno, Itzel, tú me citaste para que viniéramos a cenar, así que dime qué es la noticia tan importante que me quieres compartir. Mi esposa Itzel se quedó callada, bajó la mirada y se le fue pintando una sonrisa en su rostro. Pues mira, Miguel, hoy fui al médico. Me hicieron algunos estudios porque desde días atrás había sentido algunos malestares. No te voy a dar tantos rodeos. Lo que te quiero decir es que vamos a ser papás nuevamente. Estoy embarazada. Aquella noticia me llenó de gran felicidad, y de inmediato fui y la abracé, le di un beso, y le dije que me sentía el hombre más feliz del mundo a su lado, porque nuestro sueño de formar una familia grande se estaba cumpliendo. Por lo pronto ya teníamos a nuestro pequeño Emiliano. Él tenía ya 2 años, y por tanto estábamos emocionados mi esposa y yo, deseando que llegara una niña a nuestras vidas. Fueron pasando los días y fuimos yendo al médico, a hacer algunas compras y preparando todo para la llegada de aquel bebé. Sin embargo, el médico nos dijo que el embarazo de mi esposa podía ser de riesgo, por lo tanto, ella no debía esforzarse mucho y debía limitarse a hacer los quehaceres de la casa. El médico nos recomendaba que consiguiéramos ayuda, una sirvienta o algún familiar que quisiera apoyar a mi esposa en los quehaceres. Realmente era imposible que algún familiar quisiera apoyarnos, porque donde vivíamos estábamos un poco retirado de la familia. Itzel fue quien se dio a la tarea de buscar en todas partes a alguien que le ayudara en la casa. Buscó en periódicos, preguntando con amigos, y finalmente, usando las redes sociales, localizó a una mujer, una joven de nombre Rocío, quien en su perfil, ella ofrecía servicios de ayuda en casa, para quehaceres, para lavar, para cocinar, y lo mejor de todo es que no cobraba mucho. A mi esposa le pareció muy buena idea aquello, así que de inmediato la llamó y la contrató. Una noche, mientras yo regresaba de trabajar, entré a la casa y noté que estaba todo muy ordenado, muy limpio, a diferencia de días anteriores en los que mi esposa, por causa de algunos malestares, no había podido atender al 100% las tareas de la casa. Sentí muy bien, una satisfacción de que todo estuviera en orden. Entré a la sala y vi a mi esposa ahí. Le acompañaba a aquella chica Rocío. Mira, Miguel, ven, te voy a presentar a Rocío. Ella es la chica que acabo de contratar. Ella me estará ayudando y como ves, ya empezó desde hoy. No quise perder tiempo porque la casa ya estaba hecha un desastre. Saludé de mano a aquella joven. Por su apariencia tendría cerca de unos 21 años. Mediría como unos 60 aproximadamente, y me llamó la atención que llevaba unas ropas un tanto holgadas y maltratadas. También parecía que no se había aseado en algunos días. Su aspecto la verdad es que no me gustó mucho. Sin embargo, yo veía a mi esposa muy contenta. Ante eso yo no podía hacer nada. La joven parecía ser muy amable. Me dio el saludo y se presentó ante mí. Rocío me dijo que ella venía de un rancho un tanto lejano, y ya entrados en plática, comenzamos a conversar acerca de los términos de su contrato. Le impusimos reglas, obligaciones y también derechos. Ella aceptó todo al pie de la letra. Ella argumentó que necesitaba el trabajo. Por tanto, ella se apegaría a lo que nosotros le pidiéramos. Esa misma noche, cuando nos fuimos a dormir, estuve platicando con mi esposa y le dije que estaba todo bien con esa chica, sin embargo que su presentación no me gustaba.
Le pedí que le consiguiera un uniforme. Los días siguientes estuvimos poniendo a prueba a aquella chica. Era muy callada, muy reservada, eso sí, muy ordenada. Lo único que no me gustaba era el sazón que tenía para la comida. Realmente cocinaba muy mal. Ese era un tema bastante delicado, porque para mí, degustar alimentos de calidad era algo bastante importante. Este tema de la comida y algunos otros empezaron a molestarme mucho en ella, cosa que me llevó a descargar mis frustraciones con la pobre chica. Si yo me enojaba en el trabajo o algo salía mal, al llegar a casa yo buscaba a la chica para gritarle. Cualquier pequeño detalle que ella hiciera mal era razón para que yo la ofendiera, la humillara. En una ocasión que fue el cumpleaños de mi pequeño hijo Emiliano, recuerdo que mi esposa se ofreció a cocinar. Yo estaba en el trabajo y cuando regresé, me llevé la sorpresa de que quien terminó cocinando fue Rocío. Aquella pasta con carne estaba realmente asquerosa y recuerdo que mi coraje fue tanto que aventé el plato al piso y le pedí a la muchacha que nunca más se volviera a meter a la cocina. Rocío se fue llorando a su habitación. Itzel, mi esposa, me dijo que fui muy duro con ella, que debía tenerle paciencia, que ya iría aprendiendo poco a poco. La verdad es que sí me sentí un poco mal, y esa noche fui y le pedí una disculpa a la joven. Ella aceptó mi disculpa, pero yo sé leer muy bien a las personas, y sé que su mirada era de odio. Ella sentía mucho coraje hacia mí, lo tenía bien guardado, y veía yo sus ganas de explotar. Sin embargo, ella se contenía, porque de hacerlo, eso representaría salir despedida. Al día siguiente, la actitud de Rocío ya era un tanto distinta. Ella se mantenía más distante. Su presencia pasaba casi desapercibida. Sin embargo, seguía tan activa como siempre. Al parecer, todo lo que yo le había dicho había realmente repercutido en su persona. Días después, ella presentó algunos cambios. Para empezar, su uniforme estaba distinto. Estaba más entallado, más alineado. Su cabello estaba muy bien retocado, su maquillaje también. Noté que le subió unos centímetros a su falda. Parecía otra chica completamente, comparándola como el día en el que llegó. Hasta admito que en ese momento me pareció un tanto bonita. Otro de los cambios que fui notando es que su comida mejoró. Sus recetas fueron siendo perfeccionadas y le fui agarrando el gusto a lo que ella me preparaba. Itzel, mi esposa, notaba ese cambio y le daba tranquilidad, porque ella le tomó cierto cariño a Rocío y le preocupaba que yo la fuera a despedir. Pero más allá de ir aceptando lo que ella hacía, en este punto yo no sé qué estaba pasando, pero le fui tomando un extraño cariño a Rocío. Muchas veces estando en el trabajo, la joven venía a mi mente. La veía ahí, con su uniforme de sirvienta, muy entallado, muy bonita que se veía. Me costó mucho trabajo aceptarlo, pero me di cuenta que esa chica me estaba empezando a gustar. Debo mejor admitir que me obsesioné con esa joven. Rocío se metió en mi cabeza de una forma que yo no podía entender. En las noches antes de dormir, yo me imaginaba entrando a su habitación, para luego meterme en su cama, cubrirnos con las sábanas y hacer de ella un mar de placeres. Sentía culpa porque yo estaba enamorado de Itzel, pero la verdad es que los pensamientos hacia Rocío yo ya no los podía controlar. Después de que hubo un gran conflicto en mi mente, la tentación fue ganándome, y yo buscaba las formas en las cuales pasar más tiempo con esa chica. Primero puse como pretexto que le enseñaría todo lo que yo sabía de cocina. Constantemente la subía yo a mi auto y la llevaba al supermercado. Le enseñé a comprar buenos ingredientes y a preparar varios platillos. Todo esto mientras mi esposa Itzel se quedaba en casa cuidando a Emiliano y descansando por su embarazo de alto riesgo. Algo que noté es que Rocío también se volvió muy amable y hasta cariñosa conmigo. De pronto hacíamos bromas y me tomaba del brazo, o a veces hasta me abrazaba. Todo aquello se iba desenvolviendo de una manera que ya no lo podíamos controlar. De tanto que pasábamos tiempo, yo ya necesitaba tenerla en mis brazos, quería hacerla mía, ya no me podía aguantar. Y aquel enfermo sentimiento tenía que salir a flote, a como diera lugar. Una tarde yo regresé temprano del trabajo. Eran como las 6 de la tarde aproximadamente. Cuando entré a la casa,
Rocío me dijo que mi esposa había salido con una de sus hermanas y que regresaría hasta eso de las 10 u 11 de la noche. De inmediato pensé que aquel día sería el indicado para intentar seducir a la muchacha. Le pedí a Rocío que fuera a la cocina y me preparara algo, unos sándwiches, una cosa rápida para quitarme el hambre, y le dije que al terminar, ella ya se podría retirar a su habitación a descansar. Rocío no se tardó ni 10 minutos en hacerme aquellos sándwiches. Recuerdo que me quedé solo en la cocina y estuve comiéndolos tranquilamente mientras meditaba todo el plan que estaba yo por ejecutar. Recuerdo que Rocío subió y se metió al baño, abrió la llave de la regadera y comenzó a ducharse. Yo comencé a imaginarme cómo sería su cuerpo, cómo sería tocarlo, acariciarlo, apoderarme de éste y llenarlo de placer. En ese instante comenzó a hervirme la sangre. El deseo ya no cabía en mí y necesitaba yo desahogarlo. Como sabía que a mi esposa aún le faltaba tiempo para llegar, subí las escaleras lentamente, reflexionando si sería lo mejor llevar a cabo aquello. Estaba corriendo finalmente yo muchos riesgos, porque de no ser correspondido por Rocío y ella se atreviera a hablar, podría perder mi matrimonio y muchas cosas más. En ese momento yo estaba enfermo de deseo, no podía pensar con claridad, así que me fui quitando la ropa y como noté que Rocío dejó la puerta abierta del baño, tomé aquello como una especie de invitación para entrar. Ella estaba de espaldas a la regadera. Me acerqué a ella y le besé la espalda. De inmediato ella, asustada, volteó y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Rocío, perdóname, pero es que ya no me puedo resistir. Te deseo mucho, no sé qué me has dado, pero me tienes loco. Por favor, déjame estar aquí contigo. Después de decirle aquello, la tomé de la cintura y ella no hizo un esfuerzo muy grande que digamos para zafarse. Ay, no, patrón, no deberíamos hacer esto. Esto está mal. Rocío trataba de confundirme, pero yo estaba muy seguro de lo que quería. No va a pasar nada, Rocío. Tú déjate llevar. Permíteme amarte, tenerte entre mis brazos. Yo sé que también te gusto. Eso no me lo vas a negar, porque lo veo en tus ojos. Rocío agachó la mirada, confirmando todo lo que yo le había dicho, y me contestó. Pues sí me gusta, patrón, pero es que esto está mal. Imagínese si se entera la patrona, me va a correr, y luego yo qué voy a hacer. Rocío al parecer estaba asustada, pero tuve que calmarla con mis palabras. Tú no te preocupes, Rocío. Mi esposa no se va a enterar de esto. Además, créeme que yo te quiero. Siento que estoy enamorado de ti. Así que no te voy a desamparar. Cuentas con todo mi apoyo. Una vez que le dije aquello a Rocío, ella me permitió besarla, acariciarla, mientras el agua caliente de la ducha caía sobre nuestros cuerpos. Aquella era una cascada que nos cubría, como un manto de amor, un manto de éxtasis, en el cual nos perdimos y nuestras almas se fusionaron en un acto intenso de amor. Yo lo hacía muy fuerte, porque la intensidad de lo que sentía era mucha. Sin embargo, Rocío parece que lo disfrutaba, pero también le incomodaba, porque ella me decía que jamás había estado con un hombre. Yo era el primero en su vida. El que me dijera eso me llenaba de más éxtasis, me encendía. Me sentía yo como un toro, como un animal. Estaba siendo la mía, toda mía, porque así debía ser. Esa chica no debía estar en los brazos de nadie más. Ese momento prácticamente terminó de convertirme en una especie de monstruo, porque yo deseaba mucho a Rocío, sin importar que, bajo el mismo techo, viviera mi esposa. Aquello abrió la confianza, el amor, el deseo y la pasión entre Rocío y yo. A cada que podíamos, o cuando salíamos al mercado, nos tardábamos 1 o 2 horas más, porque nos escapábamos para algún motel cercano, para dar rienda al amor, a nuestro deseo. Mi esposa ni siquiera lo sospechaba. Ella estaba muy feliz de que, tanto Rocío como yo, nos lleváramos bien, porque hasta eso, Rocío era una experta disimulando, también yo. Ella seguía haciendo sus labores, sus quehaceres al pie de la letra, de una forma impecable.
Hubo un detalle muy extraño que ocurrió una vez que Rocío se encontraba limpiando mi habitación en la planta alta de la casa. Ella traía su falda corta del uniforme y estaba sacudiendo uno de los muebles. Recuerdo muy bien que yo llegué por detrás y la abracé de la cintura. Desde la ventana que estaba justo frente a nosotros, se podía ver el jardín de la casa. Ahí estaba mi esposa, sentada bajo el árbol, leyendo un libro para mi hijo Emiliano. Había mucha tensión en ese momento, mucha adrenalina, porque yo comencé a besar el cuello de Rocío y le fui subiendo la falda poco a poco. Era demasiado excitante sentir aquel momento de peligro. Me bajé el pantalón y comencé a hacérselo ahí. Rocío me pedía que parara, porque allí estaba mi esposa, pero yo no podía hacerlo. Yo estaba enfermo de deseo por ella, y mientras más grande fuera el riesgo, yo lo disfrutaba más. Ese momento fue rápido. Yo no quería tampoco tardarme mucho. Fue demasiado placentero. Hasta aquí, todo entre comillas, iba saliendo muy bien. Sin embargo, sabemos que toda historia tiene un declive, sobre todo cuando se obra mal, y en mi caso, no sería la excepción. Como se acostumbraba cada mes, a Rocío le dábamos 4 días para que ella fuera a su rancho, pasara tiempo con su familia, se desestresara del trabajo y posteriormente regresara a mi casa para seguir trabajando el resto del mes. Yo había sido muy estúpido para no darme cuenta de que mi esposa ya se intuía algo sobre Rocío y sobre mí. Su embarazo ya estaba un poco más avanzado y ya era bastante notable la distancia en la intimidad que había entre nosotros. Para ese tiempo, el embarazo de mi esposa Itzel ya había salido de la zona de riesgo. Por eso es que ella a veces también se tomaba ciertas libertades para recoger o para realizar algunas actividades. Por esto es que, en ausencia de Rocío, mi esposa se metió al cuarto de la joven y comenzó a ordenarlo, y de paso le sirvió para buscar alguna evidencia que confirmara sus sospechas. Una noche yo llegué a la casa, abrí la puerta, y de la planta baja estaban todas las luces apagadas. Rocío aún no regresaba de su viaje. Un extraño presentimiento me invadió, porque aquello nunca ocurría. Mi esposa siempre estaba muy activa, tenía las luces de la casa encendidas, y por lo regular tenía música alegre. Sabía yo que algo estaba pasando. Mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza. La adrenalina se me subió, porque algo me decía que las cosas no andaban bien. Subí lentamente las escaleras, mientras trataba de saludar a mi esposa. «Itzel, ¿dónde estás, mi amor? ¿Por qué está todo apagado? ¿Qué está pasando?» No hubo respuesta ante mi saludo, pero seguí subiendo. Cuando entré a la habitación, solamente una de las lámparas estaba encendida, así que la tonalidad de la luz era muy tenue. Me sorprendí bastante porque en todo el cuarto había un desorden, ropa aventada por todas partes y las cosas también. Noté que mi esposa no estaba por ninguna parte, pero lo que sí vi es que sobre la cama había algunas cosas. Noté que había una carta, un sobre. Cuando lo abrí, comencé a leerlo. No podía creerlo. Era una carta de mi esposa. En esta se despedía de mí. «Lo siento, Miguel. Ya no puedo seguir siendo tu esposa. No después de lo que me has hecho. Ahora he descubierto tu infidelidad con Rocío. Qué tonta fui. Me estuvieron viendo la cara. Se han burlado de mí. Te quiero lejos de mí y de nuestros hijos. Eres un monstruo, Miguel, y espero que la vida te haga pagar por esto, porque yo nunca te perdonaré lo que me hiciste. Me humillaste, así que deseo que sufras mucho». Estaba completamente en shock, confundido, asustado. No comprendía qué estaba ocurriendo. Noté que junto al sobre había otras cosas. Había una especie de cuaderno y también una bolsa negra pequeña aterciopelada. Cuando abrí aquel cuaderno, me di cuenta que se trataba de un diario que todas las noches Rocío usaba para escribir sus experiencias, pero lamentablemente, ella escribió todas las aventuras y encuentros que tuvimos con nuestro romance. Comencé a leer un fragmento y me quedé completamente congelado. Ella describía con detalle todo lo que habíamos vivido en nuestra primera experiencia de amor. Maldita sea,
mi esposa estuvo leyendo todo eso. Pero lo peor es que eso no era todo, porque cuando abrí aquel morral aterciopelado, pude ver que dentro de este se encontraba una fotografía mía, una de Rocío. Había una especie de corazón hecho con cera y las fotos estaban pegadas. Había un hilo rojo que las amarraba y había algunas hierbas y algunas piedras aromatizadas dentro. Aquello parecía un ritual de brujería, uno con el que seguramente Rocío habrá intentado conquistarme. Yo no creía en esas cosas. Para mí la brujería era un tema absurdo. A eso no le di importancia en ese momento. A mí lo que me interesaba era que mi esposa regresara. Estaba completamente enfurecido. Tenía mucho coraje contra Rocío. Ella me prometió que sería discreta y dejó la evidencia muy clara y muy a la mano de mi esposa. Sentí ganas de ahorcarla, de matarla, porque por su culpa, en ese momento mi vida se estaba yendo a un hoyo. Tomé el celular y comencé a marcarle a Rocío. Yo quería una explicación para todo eso, para lo de la brujería y el por qué había escrito aquel diario. Para mí eso era una maldita traición y ella me las iba a pagar. Maldita sea, no me contestaba. Estaba yo furioso. Estuve intentando, hasta que por fin Rocío contestó. Maldita sea, Rocío, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo de urgencia. Rocío se quedó callada un instante y me dijo: Lo siento, patrón Miguel. Usted y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Y de una vez le digo que ya no voy a regresar para su casa. Ya no lo necesito. Escuchar aquello me enfureció, pero también admito que me dolió, porque por una parte, mi esposa me había abandonado y que Rocío también me estuviera dejando. Eso me estaba partiendo el corazón. No, Rocío, no me digas eso. Mira, mejor vamos a calmarnos. Yo necesito que me cuentes algunas cosas que están ocurriendo aquí en la casa. Pero por favor, me gustaría que te vinieras para la casa y platiquemos tranquilamente. Rocío hizo una risa muy extraña, una especie de burla, y me dice: No, patrón, usted ya no me va a ver por allá. Estoy segura que a estas alturas su esposa ya sabe lo nuestro. Y me imagino que ahorita usted en sus manos tiene mi diario y tiene algunas otras cosas que su mujer encontró en mi cuarto. No sabía por qué ella me respondió con aquello, y le pregunté: ¿Cómo sabes todo esto que está pasando aquí en la casa, Rocío? Necesito que me des detalles y me ayudes a recuperar a mi esposa. Rocío nuevamente guardó silencio y me dice: Lo siento, señor. La verdad es que ya no voy a regresar. Ya obtuve de usted lo que quería, y como hombre ya no me sirve. Así que mejor me despido. No me vuelva a buscar, porque créame que soy peligrosa, y eso a usted no le conviene. Si no me cree, nomás échele un ojo al trabajito de brujería que le hice. Porque aquí entre nosotros, le cuento que yo le hice un amarre, para que usted se enamorara de mí, y así yo pudiera sacarle todo lo que yo quería. Por si no se ha dado cuenta, échele un ojo nomás a su cuenta de banco, y se va a dar cuenta que hubo unos ligeros cambios últimamente. Después de decir aquello, Rocío colgó. Llamé de inmediato al banco, y en efecto, Rocío vació por completo una de mis cuentas. El cómo lo hizo, yo no tengo ni la menor idea. Sin embargo, tras muchas investigaciones, el banco no se hizo responsable por mis manejos y terminé perdiendo una gran cantidad de dinero. Afortunadamente, tenía otra cuenta de respaldo, que es la que sacó a flote mi vida. Traté de hablar con mi esposa para explicarle todo aquello. Sin embargo, le resultó toda una estupidez el tema de la brujería. Simplemente por ser un maldito bastardo, fue que conquisté a la sirvienta. Mi vida prácticamente era una miseria. Yo ya no era feliz. Estaba lleno de rencor, de resentimiento y de ganas de acabar con Rocío. Ella me las tenía que pagar. Invertí una gran cantidad de dinero con un investigador, el cual, después de varios meses, me dio la dirección exacta donde estaba viviendo aquella maldita traidora. Con toda aquella información, me dirigí hacia el lugar con toda la intención de cometer un crimen. Para ser discreto, iba yo armado con un cuchillo. Según palabras del investigador, Rocío se compró una casa con el dinero que me robó.
Ella se estaba dando una vida de reina, pero todo aquello estaba por terminar. Estuve siendo muy paciente por varias horas, hasta que por fin vi cómo Rocío llegó en un auto. Maldita bastarda, se había comprado también ese auto con mi dinero. Rocío estacionó su auto justo adelante del mío, y en eso se bajó para abrir el portón de su casa. Una vez que lo abrió, caminó de regreso para subirse al auto, pero en eso la intercepté. Antes de que ella cerrara la puerta, yo con mi brazo la detuve. Me introduje en el auto y le pedí que se recorriera al asiento del copiloto. Rocío se asustó y trató de salirse. Sin embargo, saqué el cuchillo y se lo puse en el cuello. Ni se te ocurra salir del auto, pinche loca. Ahora sí me vas a pagar todas las que me hiciste. Rocío comenzó a llorar. Ella me pedía que la perdonara, pero yo no iba a hacerlo. Arranqué el auto y lo metí a la cochera. Posteriormente, descendimos del auto lentamente y cerramos el portón. Yo llevaba amenazando a Rocío con el cuchillo y la llevé directo hasta su recámara. Yo estaba lleno de adrenalina y sobre todo, aprovechando la oportunidad, quise hacerla mía una vez más. Con el mismo cuchillo le rompí los botones de la blusa. La fui sometiendo. La aventé a la cama. Allí estaba ella, tan hermosa como siempre. Sin embargo, en esa ocasión, yo no pretendía hacerle el amor, simplemente quería hacerla mía y desahogar todo mi coraje en su cuerpo. Al principio ella trató de detenerme, sin embargo después se rindió y cedió. Una vez que terminé, nuevamente tomé el cuchillo y lo apunté hacia su garganta. Estaba yo dispuesto a enterrarlo, a arrancarle la vida, a despedirla de este mundo como la maldita rata que era. Rocío no se movía ni hacía nada. Y justo cuando la punta del cuchillo rozó con su cuello, una extraña sensación me invadió, la cual me impidió que yo prosiguiera con mi acto criminal. La mano me empezó a temblar. Yo no podía hacerlo. No sé por qué, pero después de todo lo que esa maldita mujer me hizo, sentí que yo la amaba, que aún la amaba con todas mis fuerzas. Esa emoción evitó que yo la matara. Instantes después, sentí como la mano de Rocío tocaba la mía. Ella tomó el cuchillo y lo puso a un lado de la cama. Me abrazó, y ahí estaba yo, doblegado como un niño ante ella, ante su poder, ante su amor. Después de unos minutos, me levanté y le dije a Rocío que era hora de irme. Ella también se levantó de la cama y me agradeció por haberle perdonado la vida. Me dijo que si yo estaba de acuerdo, podríamos retomar nuestra relación, ser nada más nosotros dos en la vida, sin nadie que nos estorbara. Yo volteé y le dije, estúpidamente, que me agradaba la idea, que yo la amaba y que no importaba cuántas cosas pasaran, yo quería estar a su lado. Rocío, muy amable y amorosa, me acompañó fuera de la habitación. Fuimos caminando por el pasillo y llegamos al punto donde se encontraban las escaleras. Estaba yo apenas por bajarlas, cuando en eso Rocío me dice, «Ven, Miguel, antes de que te vayas, permíteme darte un beso». Vi cómo Rocío se me fue acercando y me besó. Aquel beso fue muy tierno. Estaba yo perdido en aquella sensación amorosa, cuando de repente sentí como sus brazos me empujaron. Solamente yo veía cómo me alejaba de ella y cómo iba descendiendo por las escaleras dando vueltas, golpe tras golpe en mi cabeza, en mi espalda, en todo mi cuerpo. Prácticamente caí rodando violentamente hasta que mi cabeza golpeó con el piso. Ahí quedé desmayado. Habré quedado así por algunos minutos. De pronto, fui despertado por unos paramédicos que me estaban subiendo a una camilla, porque al parecer yo tenía varias fracturas en mi cuerpo, incluyendo una en la columna vertebral. Rocío actuaba como si aquello hubiera sido un accidente, como si ella no hubiera sido la culpable. Fui internado y duré varios días en el hospital. Cuando las autoridades llegaron a interrogarme, me preguntaron si aquello de verdad había sido un accidente. Lamentablemente, yo no pude denunciar a Rocío. Yo no quería verla refundida en la cárcel, porque mi amor por ella era tan ciego y tan estúpido, que terminé asumiendo que todo aquello se trató de un accidente. Con aquello se cerró el caso, y Rocío quedó libre de acusaciones. Durante mi estancia en el hospital,
Ella se encargó de desaparecer de mi vida nuevamente, pero esta vez para siempre. Mientras tanto yo, ¿qué les puedo contar? Hasta la actualidad, y por consecuencia de la caída por las escaleras, quedé inválido y postrado en una silla de ruedas. Casi no puedo moverme bien. Quedé sin la posibilidad de caminar una vez más. Lo peor de todo es que también perdí mi empleo. Perdí muchas posibilidades que antes tenía. Pero dentro de todo esto, lo que más me aterra y me preocupa es que, aún sabiendo todas las cosas atroces que viví con Rocío, aún la sigo amando, aún la extraño. Durante mucho tiempo, yo no quise creer que este gran amor que siento por ella haya sido a causa de la brujería. Intenté hacerme algunas limpias, visité con curanderas, pero la verdad es que yo sigo deseando a Rocío. Aún mantengo la esperanza de que ella vuelva a mi vida y de que seamos felices. Sé que es estúpido saber que dejé atrás a una esposa, a un par de hijos. No entiendo por qué pienso así y por qué siento ese amor tan grande por alguien que me ha dañado tanto. Creo que he perdido la cordura, no lo sé, pero constantemente deseo la muerte. Yo ya no quiero esta vida, porque estoy completamente atado al sufrimiento, a este infierno que me ha dejado el haber conocido a Rocío, esa maldita bruja que me hizo un amarre, y a causa de eso he perdido todas las cosas que amaba en mi vida.